Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero presentar, bueno, hoy también habrá que mencionar que parece que está el universo conspirando a nuestro favor, porque hoy se aprueba en España la norma que establece que todos los niños deben ser escuchados, la denominada Ley Rhodes, contra el maltrato infantil y el abuso, y realmente uno de los puntos fuertes de esta norma es que existe a partir de ahora la obligatoriedad de escuchar a los niños, con lo cual parece que han escuchado al doctor Cancrini y a todos los especialistas como vosotros que reclamáis esto, ¿no? Y ojalá el gobierno dote también no solo de una norma, sino también de todos los medios necesarios, porque en España existe un déficit enorme de psicólogos en la sanidad pública y de psicólogas y de especialistas, y realmente hay que dotar a esta norma con un factor humano que pueda sostenerla, ¿no? Para que todo este conocimiento que ustedes traen y que ustedes están divulgando a través de sus libros y a través de sus formaciones, pues que pueda llegar también a los juzgados y a los personales de los juzgados, ¿no? Entonces, bueno, quiero presentar a Dimitra, que tal vez sea la menos conocida. La menos conocida y la artífice aquí, realmente, porque Dimitra trabaja mucho con el doctor Cancrini, con Stefano Cirillo y con Jorge Barudi también, ¿no? Entonces, ella aquí... Y soy amiga de Enrique. Es amiga de Enrique. Sí, además de compatriota. Entonces, bueno, pues bienvenida. Dimitra es, para los que no la conozcáis, es licenciada en Psicología por la Universidad de Manchester y tiene un montón de posgrado, máster en terapia familiar sistémica, colaborado como investigadora, terapeuta, formadora y consultora desde instituciones con la Universidad de Manchester, a institutos, Diputación, el Hospital de San Pau, imparte cursos de terapia familiar, de psicología, y es supervisora en el Centro de Estudio de Terapia Familiar y Relacional en Roma. No sé si estoy extendiéndome. Y es fundadora y directora de STIA, el Centro Internacional de Psicoterapia en Barcelona. Sí, bienvenida. Presento también al Jorge Barudi.
a quienes creo que no necesitaría presentación, pero bueno, es de origen chileno, formado en Bélgica, neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, terapeuta familiar y verdadero luchador por el reconocimiento del trauma y del apego en España, ¿no? Es gran artífice junto con su esposa Marjorie de este diplomado en formación para psicoterapeutas infantiles, con el cual está contribuyendo en España a la conciencia de la necesidad de reconocer la importancia del trauma infantil y de cómo sanarlo de manera correcta, o de manera por lo menos más profunda. Y el doctor Stefano Cirillo, que es cofundador de la Escuela de Psicoterapia Mara Selvini, estudió literatura en la Universidad Católica y se acabó especializando en psicología y bueno, lleva muchísimos años trabajando como psicólogo en el campo de la discapacidad junto con Ana María Sorrentino y bueno, fundó en 1984 el Centro para el Niño Maltratado y desde entonces pues ha dedicado su vida a este trabajo, ¿no? Como todos nosotros. Entonces me gustaría pediros que vosotros introdujerais, puesto que sé que sois amigos del doctor Tancredi y os cedo la palabra, si quieres primero Dimitra, para yo el doctor. ya había preparado, pensaba que iba a ser la última, se había preparado algo muy afectuoso. Somos flexibles, ¿eh? Si alguien quiere empezar, por favor, esto no es... Porque pensé que la presentación más formal del profesor, que de hecho como organizadora de seminarios la he hecho muchísimas veces, pensé que ya se habría hecho. Entonces he preparado mi propia experiencia de lo que es el profesor para mí y por qué he movido todo y finalmente no, he conectado a los aquí presentes para que este momento se produzca, ¿no? Hablo de... empiezo yo, pues... Sí, a mí me encantaría. Pues yo conocí al profesor Cancrini como alumna hace muchísimos años ya. Y desde ese primer momento que lo veía y lo escuchaba en sus seminarios, sentí una gran admiración por su trabajo. Pero creo que en ese momento todavía no lo había entendido. Fue bastante más adelante como de nuevo alumna, pero ya después de haber creado el Centro Estía y ya como en un pequeño grupo de supervisión que tenemos en ISBA, que conocí su trabajo muchísimo más de cerca. Y allí me encantó, me abrió el mundo y me abrió la cabeza y me abrió el corazón. Y en ese momento decidí adoptarlo, pero ser su hija adoptada. Dicen que a veces que los niños escogen a sus padres adoptivos, pues yo soy una de esas hijas que escogió su padre adoptivo y me abría una nueva manera para mí fue un redescubrir lo que era la terapia. Es decir, dejé de lado de entender la terapia como un conglomerado de técnicas, de estructuras, no sé, como si fueran problemas a resolver y entenderla como un encuentro profundamente humano y un adentrarse a la historia de cada persona y generar un cambio que era como una experiencia, ¿no? Una experiencia y formar parte de esta historia como terapeuta. Y todavía siento que estoy aprendiendo y todavía siento
y mi admiración cada vez va creciendo hacia el profesor Cancrini. Y una de las cosas más importantes que aprendí fue precisamente el escuchar a los niños, porque desde la formación que hasta entonces tenía, lo que hacíamos normalmente era trabajar con los padres y muchas veces los niños se quedaban fuera, en el pasillo, en la sala de espera, porque pensábamos que con el cambio de los padres los niños ya se adaptan, ¿no? Y el síntoma se va con los cambios que generan los padres, que tiene lógica, mucha lógica, pero fue como el darle la importancia y el espacio a los niños fue algo que me pareció revolucionario. Puede que parezca muy simple, muy lógico, pero para mí fue algo maravilloso y que empecé a conocer en mis viajes a Roma y viendo el trabajo que se hace en el Centro de Ayuda para el Niño Maltratado en Roma, al cual dirige y supervisa el profesor Cancrini. Más adelante, y luego mi contacto con el libro vino con los seminarios que organizábamos aquí en Barcelona. Y empezamos nosotros mismos a traducir, ¿no?, a partes del libro. Y hay historias que no me canso de escuchar. Y hay historias con las que todavía lloro cada vez que las escucho. Y la historia del pequeño Michele es una historia que cada vez que la he oído en cada seminario me he puesto a llorar. Cada vez que la leo en italiano, ahora castellano, me conmueve, me parece mágico este encuentro, el trabajo, y siento que cada vez aprendo algo nuevo y crezco juntamente con la historia, ¿no?, como profesional. Pues esto y el cariño que hacía el profesor, el cariño hacia su trabajo, y porque soy así naturalmente pasional, me ha hecho mover mucho y quise encontrar la manera de que sentía que este libro tenía y el anterior, La cura de las infancias infelices, que tenía que ser traducido, y allí tuve la enorme suerte de tener a Enrique, de encontrarnos, luego conectar Enrique con el profesor, luego profesor con el doctor Barudi, y finalmente invitar aquí al gran hermano del profesor Cancrini, Stefano Cirillo, para estar hoy con nosotros. Así que hay una lógica cronológica de cómo empieza el proyecto. ¡Wow! ¡Qué gran historia! Sí, o sea que este libro que salió hace pocos días de la imprenta tiene mucha historia, primero en Italia y ahora en el mundo en español. Gracias, Dimitra. A vosotros por haber hecho esta experiencia a tomar lugar, y que podamos estar hoy aquí. Es gracias a vosotros, a la editorial Eleftheria. Todos juntos. Sí. Siempre hablamos de que un libro es la labor de una cadena de valor de muchas personas. Y muchas gracias a todos. Marta, ¿quieres seguir con el orden de la presentación? No, el doctor Barudi o Jorge o Stefano. No. Sale muy bien que comience Jorge. Bueno, yo agradecer, como por supuesto, ¿no?, esta oportunidad, porque para mí es como una fiesta, ¿no? Esto es una fiesta a muchos niveles, ¿no? La primera es por ustedes, estar con ustedes, digamos, ¿no? Mi relación de amistad y de cariño con Stefano, con Dimitra, y ahora más con Enrique y la Marta, que nos hemos conocido hace poco, pero ya sentimos una gran afinidad, ¿no es cierto?, tanto
en lo que, tanto humana, pero sobre todo en este querer, digamos, de contribuir en lo que podamos para que este mundo sea un poquito más amable, más amoroso, ¿no? Y más justo para todos. Y por supuesto el placer de presentar a Luigi Cancrini, ¿ah? Luigi Cancrini, el profesor Cancrini. Y confesar algunos secretos, Luigi, no te preocupes, porque son secretos buenos. ¿Ah? Yo te conocí antes yo te conocí a ti antes de verte como persona, y te conocí a través de un gran amigo tuyo y de uno de los grandes de la psiquiatría italiana, que era el Franco Basaglia, ¿no? Franco Basaglia, digamos, claro, yo fui activista cuando llegué como exiliado aquí, ¿no? Llegué justo en el periodo, digamos, en que, ¿no? Empezaba yo con mi residencia como residente en psiquiatría en Bélgica, y me metí de lleno, digamos, al movimiento, digamos, de defensa de los derechos de los pacientes psiquiátricos, sobre todo de denuncia de la violencia institucional, digamos, que implicaba el tratamiento, el trato de los pacientes, digamos, o de los enfermos mentales, entre comillas. Entonces, claro, y conocí al Franco, que era un activista, ¿ah? Mejor que tú para conocerlo, y el Franco me habló de que nos conocimos bastante, ¿no? Incluso él vino a un encuentro que se me ocurrió hacer de exiliados latinoamericanos, el primero que se hizo en Bélgica, de todos los que estábamos en Europa repartidos. Y entonces él me contó que en su lucha había el activismo de cerrar el hospital de Trieste y todo esto, y además el otro pilar de la lucha era el tratar de hacer una ley, ¿no? La ley, digamos, ¿no? Para reformar, ¿no? Para que esto sea una ley. Y ahí me habló de ti. Me habló del Cancrini, ¿ah? Del Luigi Cancrini. Yo no me voy a imaginar quién era Luigi Cancrini, ¿no? Me habló de ti. Bueno, y después, claro, yo te conocí leyéndote, ¿ah? Como ocurre muchas veces. Y claro, por supuesto, ¿por qué te comencé a leer? Porque yo, digamos, ya sabía que existía, ¿no es cierto? Y comencé a leerte porque yo, lo digo, yo me formé en psicoterapia en la Universidad Católica de Lovaina, pero yo opté por la psicoterapia humanista, ¿ah? La de Maslow y la de Carl Rogers, ¿no es cierto? Y una cosa que me llamaba la atención, porque había 3 programas en psicoterapia, la cognitivo-conductual, la psicoanalítica y la rogeriana, ¿ah? O la centrada en la persona. Y los psicoanalistas se reían de Rogers, ¿ah? Se lo ridiculizaban, o sea, había una especie. Entonces cuando yo supe de que había un libro, ¿no es cierto?, que tú habías escrito, que es el libro sobre la sintaxis, ¿no es cierto? Y ¿no? Me pareció muy interesante, ¿no? La psicoterapia, gramática y sintaxis. ¿Ah? Ese me pareció súper interesante y me parecía interesante para ver qué es lo que decían las otras corrientes, ¿no? Y ahí ¿cómo se llama? Me conecté contigo. ¿Ah? Y después, claro, por supuesto, vinieron los otros, que también ya me había conectado con el primero, después me conecté con la caja de Pandora, y por supuesto, cuando leí la caja de Pandora con todo tu criticismo, digamos, en relación a la nosografía y el abuso de poder en todos los diagnósticos, ¿no? Yo ese libro me lo gocé como, ¿no? Y ya empezaste a ser para mí muy importante, ¿no? Y después cuando leí, por supuesto, el otro libro que nos ha marcado mucho también, que es el Océano Borderline, ¿no? Bien, pero dentro del aporte de todo tu, ¿no? Había algo que me chirriaba, pero bueno, que era el hecho de que en realidad digamos, tu orientación era como todavía, digamos,
psicoanalista más ortodoxa, por decirlo así, más ortodoxa, bien, por decirlo así. ¿No? Te gustaba, no es que te gustara, pero gracias a ti yo también, digamos, pude trabajar mis dogmas, ¿eh? Porque uno es muy dogmático. En esta historia de las teorías, digamos, uno parece, a veces uno se pone dogmático y se olvida que la teoría no es que un lente, son lentes para mirar la realidad, ¿no es cierto? Los sistémicos, como tú y yo llamamos estos, son mapas, pero hay que tener mucho cuidado de no olvidarse que son mapas, que son el territorio, ¿no? Entonces, claro, yo era, y gracias a la lectura, ¿no es cierto?, de tu lectura me acerqué y conocí, por ejemplo, conocí a Winnicott, ¿no? Conocí mejor a Winnicott, ¿no es cierto?, que él ya empezaba a preocuparse o se preocupaba de la relación, ¿no? Profundamente humanista, que tenía, ¿no?, otra forma de decir las cosas que la de Carl Rogers, pero se podían hacer puentes. Conocí un poquito a la Margaret Madler, ¿no es cierto? Conocí también el trabajo que la hija de Freud había hecho con las víctimas, los niños víctimas de la guerra, ¿no es cierto? Y conocí también al otro personaje que todavía no logro entender mucho, pero que es la Melanie Klein, ¿no? Bueno, ahí cada uno tiene su historia, ¿no? Melanie Klein la tengo atravesada, pero puede ser que la tengo atravesada porque en realidad parece que no fue muy cariñosa con Baldwin, ¿no? Con Baldwin, ¿no? Y Baldwin para nosotros, ¿no?, es como también muy importante, ¿no? Muy importante, digamos, para entender la problemática del trauma, ¿no? Entonces, cuando me tocó a mí, ¿no?, me pediste de que te hiciera un prólogo sobre escuchar a los niños, psicoterapia en la infancia negada, me pareció el título tan apasionante. O sea, el título mismo, yo dije que sí por el título. ¿Por qué? Pues escuchar a los niños, psicoterapia en la infancia negada, porque tú y yo, como hemos trabajado junto con el Estefano, tantos años, 30, 40, tú más que yo, ¿por qué? Pero con la infancia maltratada, digamos, cuando el tema de los progenitores que maltratan, uno puede entender, digamos, ¿sabes?, le puede dar sentido, ¿no es cierto? Porque lo pasaron mal en su vida, porque no tuvieron la oportunidad, digamos, de desarrollar competencias parentales o aprender, digamos, ¿no es cierto?, a criar a sus hijos, y eso produce mucho dolor. Pero cuando la cultura, ¿no es cierto?, ¿no?, lo que ha priorizado y que sigue priorizando la cultura es que a los niños no se les escucha, a las niñas no se les escucha, y que más encima, este último, es mi opinión, Luigi, pero es que mi opinión es que en estos últimos 10 años, 15 años, 20, a medida que ha aumentado el movimiento feminista, a medida que el movimiento feminista de mujer a mujer se ha hecho más potente, ¿no es cierto?, se produce una especie de contrarreforma, ¿no es cierto?, y los niños son menos escuchados. Si antes había posibilidad de que fueran escuchados, los niños son menos escuchados, ¿no es cierto? Y en el tema de toda la problemática de los conflictos de divorcio, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿no? Los niños prácticamente no existen, todo se arregla, ¿no?, entre los intereses del padre y de la madre. Entonces, yo estaba muy sensible porque tenía muchas situaciones, digamos, en que los niños lo estaban pasando muy mal y nadie los escuchaba, ¿no? Y además tú hablabas de la psicoterapia de la infancia negada, y que de alguna manera también tiene mucho que ver con nuestros esfuerzos de hace más de 20 años de crear una metodología para proponer una psicoterapia, digamos, para esta infancia negada, que es lo que nosotros llamamos la traumaterapia sistémica, ¿no? Así que me pareció apasionante. Cuando leí tu libro, cuando empecé a leer tu libro, a hacer el prólogo, ahí me dije, ¿en qué lío yo me metí? ¿En qué lío yo me metí, digamos, ¿no? Y sabes lo que, por eso nos escribimos, tuvimos un intercambio, pero yo creo que maravilloso entre compañeros, porque además tenemos historias polillas, ¿no?, muy cercanas. Entonces, pero lo que me reconcilió con aquellas partes teóricas, ¿no es cierto?,
fue la historia de estos niños y el trabajo que se hizo concretamente con estos niños. Y lo que me hizo feliz, digamos, de haber aceptado hacer este prólogo fue de haber entrado en el mundo de estos niños, ¿no es cierto? Y en el esfuerzo de estos profesionales, ¿no es cierto?, que hacen todo lo posible, lo necesario para que esos niños, digamos, puedan curarse de sus heridas, ¿no? De sus heridas. Nunca denigrando a sus genitores o a sus progenitores, siempre tratando de apoyarlos. Y cuando tú hablas se nota ahí, digamos, ese cariño, digamos, por estos niños, y ese cariño y ese respeto y ese reconocimiento por los profesionales, ¿no es cierto?, que trabajaban con esos niños en estas comunidades creo que se llaman, ¿no? Le llaman comunidades, ¿no? Me pareció eso extraordinario y yo dije, me las voy a arreglar para dejar mis diferencias teóricas, olvidarme de la Melanie Klein, ¿no?, para hacer un prólogo, digamos, que espero que te haya gustado, ¿no? ¿No? De todas maneras, mi prólogo, Luigi, lleva mucho de corazón y amor por ti, porque te tengo mucha admiración. ¿Ah? Yo te tengo realmente mucha admiración. También tengo que confesar mi amor y mi admiración que tengo por el Stefano Cirillo, digamos. Por eso él lo sabe, porque nos conocemos y hemos pasado tiempo juntos con él y con su familia. Entonces tenemos una relación, digamos, no diría de parentesco, pero de mucha cercanía, ¿no? Sí. Así que ha sido para mí un honor, Luigi. Ha sido un honor conocerte en profundidad, de leerte y de prologarte, ¿no? Y de aprovecharme de prologarte para decir cosas que a lo mejor no habría podido decir en otro lugar, gracias a lo que tú ya habías escrito con anterioridad. ¿Ya? Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias, Jorge, qué palabras tan hermosas. Y eso, la diversidad de las voces, la aportación a una causa en común por parte de todos. Y ahora quizás Stefano quiere decir algo a favor de Luigi, ¿no? Gracias, sí. Con mucho gusto. Gracias por esa invitación a hacer un testigo de lo que he aprendido por su parte. Y yo pienso empezar de otro lugar y de otro libro de Luigi, porque para mí mi primero conocimiento del pensamiento de Luigi ha sido sobre el campo de los toxicómanos, porque he tenido la suerte, después de haber publicado un libro sobre los psicóticos, que un grupo me pidió de trabajar sobre cómo funcionan los toxicómanos y sus familias, y en este campo la referencia teórica era de Luigi Cancrini. ¿Y qué he aprendido de su investigación en este campo? Que los toxicómanos también son un océano. Eso yo no lo había entendido para nada. Yo pensaba, en esta época, hablo de los años 96, que la persona y su sufrimiento estaba definido gracias a su síntoma. Un toxicómano era un toxicómano, pero no. La primera cosa que he aprendido de Cancrini es que hay diferentes tipos de personalidad y de sufrimiento bajo el consumo del producto, y que el consumo es una forma de autoterapia para diferentes enfermedades. Eso ha sido la primera cosa que he aprendido de Luigi, es una revolución del pensamiento sistémico. No hay una correspondencia entre síntoma y familia, pero entre síntoma y personalidad, y familia y personalidad.
una tríade que me quedó muy clara trabajando sobre los escritos de Luigi. La segunda cosa que he aprendido de ti, Luigi, ha sido gracias a un seminario. Cuando nuestra escuela ha sido fundada muchos años más tarde de la escuela romana de Luigi, tú viniste a darnos un seminario sobre la contratransferencia. Eso me ha marcado muchísimo. La idea que la vivencia del terapeuta es un indicador de cómo funciona el paciente. Eso me gustó mucho, la idea que todos nosotros tenemos la misma contratransferencia si un paciente es muy grave, si un paciente es neurótico, la contratransferencia es muy diferente de un profesional al otro. Apertura de otro mundo. Se abre un mundo que nunca había pensado descubrir. La tercera cosa que me gustó mucho de aprender de Luigi ha sido cómo ha traducido para los lectores italianos el pensamiento de la Benjamin. Porque en su forma de traducirlo ha permitido a nosotros de apreciarla mucho más, porque sus experiencias clínicas, cuando él habla en su libro La cura de las infancias infelices, de cómo un niño, qué tipo de trastorno de personalidad va desarrollando un tipo de niño maltratado hoy y qué tipo de niño maltratado ha sido un adulto con un trastorno de personalidad hoy, con los ejemplos clínicos de su causística. Eso también ha sido algo que me gustó y que yo puedo utilizar en mi forma de pensamiento y de hacer terapia cada día. Llegando al tema de este libro, al principio, habiendo yo trabajado durante tantos 30 y más años con el maltrato, no pensaba aprender mucho más sobre este tema. Pensaba que ya conocía lo suficiente. Pero que me gusta mucho de este libro. Luigi, tú hablas en el libro que hay dos ilusiones muy peligrosas. Y yo eso lo comparto, ¿no? Porque tú dices, no se puede tener la ilusión de hacer terapia sin protección. Y hay en Italia psicanalistas infantiles que se atreven a curar un niño sin protegerlo, con la idea que lo pegan en casa la mañana y lo curan en la tarde en sus despachos, ¿no? Eso es una ilusión muy peligrosa. Pero me gusta la otra idea de luchar contra la otra ilusión, que la protección está suficiente. Y el libro dice, no se puede proteger sin hacer una terapia al mismo tiempo. Y yo eso lo compartía hablando de los padres, como dice Jorge, ¿no? Los padres que han sido niños heridos, y yo siempre he trabajado como terapeuta de padres, de malos padres, empujado por el juez para ser valorados y ver si se pueden tratar. Pero cuando hay un pronóstico negativo, que los padres no se puede curarlo, yo siempre
que de allí defiende el pronóstico es negativo, el niño tiene que ir en adopción y hay que hacer un trabajo de duelo. Punto. El libro de Cancrini explica cómo este trabajo de duelo no es punto, es algo muy, muy complejo para no poner en la casa de los adoptantes un niño que es una bomba que puede explotar de un minuto al otro porque no ha sido curado en su traumatismo que ha vivido en su familia biológica. Eso es la magia de este libro, que explica cómo se hace el trabajo de duelo para permitir un ajuste entre el niño y la familia de acogida, la familia de adopción, que pueda funcionar. Sí, eso puede ser un poco rápidamente el resumen de lo que he aprendido por parte de Luigi. Por eso me gusta muy poder expresar mi agradecimiento y reconocimiento por estos regalos que he recibido. Muchísimas gracias. Qué gran aportación la que te ha dado Luigi, y que al compartirla de esta manera con todos nosotros también nos llega. Muchísimas gracias, Stefano. Y Luigi, ahora queremos escucharte a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal es tener tu libro en español? Muchas gracias a todos. Gracias por haber organizado este webinar, así, ¿no? Yo creo que la presentación que se hace con Zoom es maravillosa, ¿no? Tanta gente que puede escuchar, con quienes se puede comunicar. Así me parece que ha sido una idea buena, favorecida por COVID, pero buena también. Ok. Puedes acercarte, si te puede avichinar el micrófono. Sí, muchas gracias a Dimitra, porque ella es una persona muy fuerte, ¿no? Con una voluntad de hierro. Cuando decide una cosa se hace, ¿no? Ella había decidido que el libro debía traducirse y lo ha conseguido, digamos, ¿no? Con muchos esfuerzos, porque no ha sido simple. Y también por su trabajo, ¿no? Porque el trabajo que ella hace en es precioso por la difusión de este tipo, ¿no? de discurso, que no es tan popular ahora, ¿no? Es difícil. Gracias a George, porque el recuerdo de Basaglia es precioso por mí, ¿no? Ha sido uno de los más importantes de mis referentes, digamos, ¿no? Y yo creo que es importante tener un recuerdo de él porque frecuentemente se piensa a Basaglia como a un hombre más político, digamos, ¿no? Esta revolución. Pero él fue un humanista bello. Yo creo que humanizar los pacientes que estaban cerrados en los hospitales psiquiátricos ha sido su misión, ¿no? Misión de vida. Y yo recuerdo muy caro que tengo es cuando él ha venido a participar a una sesión con una familia y un niño con problemas de autismo, y cómo él estaba interesado en eso. Él tenía una admiración profunda por el trabajo psicoterapéutico, pero él tenía que pasar a esto después de haber realizado su revolución.
Porque yo creo que sin la revolución de Basaglia, también los psicoterapeutas en Italia serían muy atrás, digamos, ¿no? Él falleció a los 50 años, sí, ha sido terrible, ¿no? Para todos nosotros, pero había cumplido esta primera fase, ¿no? de su trabajo. Me gusta mucho el que ha dicho Jorge también esta idea que en el intercambio conmigo, con mis escritos, él ha trabajado sobre su dogma, ¿no? Yo pienso que esto es el mejor cumplimiento que se puede hacer, ¿no? Porque trabajar con dogmas es la cosa más difícil para todos. Hablando de Melanie Klein, ¿no? Porque yo creo que esto es importante de decirlo. Mi admiración por Melanie Klein está ligada al concepto de escisión y de mecanismos de defensa que ella ha individuado, ¿no? Como mecanismos de defensa complementarios que con un enriquecimiento frente a los mecanismos que había más neuróticos que había individuado Freud y Anna después, ¿no? Yo creo que esto es la grande contribución. En términos de persona humana, Melanie Klein es muy difícil. Ha sido una mujer infeliz. Yo creo también que ella ha tenido frente a hombres como Bowlby, por ejemplo, y como Winnicott, una posición muy defensiva. Ella había intentado, ¿no?, hacer un trabajo psicoanalítico con sus hijos. Y el chico, digamos, ha sido ha tenido daños por esto. Ella confía a un punto a Winnicott la terapia de este hijo, ¿no? Yo creo que ella tiene una dificultad a admitir que los traumatismos y las conductas de los padres son importantes en el desarrollo de trastornos psíquicos. Esta es una dificultad suya, terrible, ¿no? Porque su polémica con Bowlby está en esto. Pero el mérito es la incisión y los mecanismos. Esto es un trabajo extraordinario, ¿no? Y después su vida, su profesión son otra cosa, digamos. Yo creo también que en el trabajo de Jorge, del cual yo también he aprendido mucho, el concepto de madres resilientes, por ejemplo, ¿no?, de un libro importante que él ha escrito. Y yo pienso que es muy complementar frente a Ascoltare i bambini, un libro como esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Veis? El problema de escuchar a los niños es el problema de historias de niños con los cuales no fue posible, también por decisiones del tribunal y de otros, ¿no?, trabajar con sus padres. No ha sido posible. En los 5 casos no se podía. El caso de Michele, ¿no?, que Dimitra ha hablado de Michele. Yo pienso que no se podía absolutamente. La madre había muerto por suicidio y el padre estaba en comunidad terapéutica a espiar sus delitos y enfrentarse con su drogadicción grave, digamos, ¿no? Así, hay casos en los cuales no se puede trabajar con toda la familia. Y estos casos están en una comunidad. ¿Por qué yo he
decidido de hacer un libro con casos que no son frecuentes, porque mucho más frecuente es poder trabajar con los padres, ¿no? Como lo hace Stefano, ¿no? En sus libros y en su práctica. Y yo también lo hago, porque yo creo que trabajar con los padres y con toda la familia es muy, muy importante. Pero en estos casos, en los cuales no se podía hacer, escuchar a los niños ha sido el único recurso. Y yo pienso una cosa que es la razón fundamental por la cual yo he decidido escribir este libro y dedicar tanto tiempo, ¿no? a la transcripción de sesiones y la discusión. Porque yo pienso esto: el trabajo terapéutico con niños, el escuchar a los niños que han sufrido por maltrato o abuso, es una arte, una actividad difícil que no se enseña. Ninguno en las universidades, en los cursos de especialización, enseña a escuchar a los niños. Esto no existe. Ellos que toman una especialización como neuropsiquiatras infantiles, ninguno le pone discursos sobre cómo escuchar a los niños. Los psicólogos en sus cursos de laurea, de estudio, el asistente social, todos ellos que se ocupan de niños no reciben enseñanza para escuchar a los niños. ¿Y cómo se puede enseñar? Se puede enseñar contando historias. El más importante contador de historia de cómo se escucha a los niños, George lo ha recordado, es Winnicott. Y Winnicott lo hace porque él es un pediatra que llega al trabajo psicoterapéutico veniendo de la pediatría. Él sabe escuchar a los niños. Es raro. Anna Freud sabe escuchar a los niños en la experiencia de Londres. Pero el que yo he pensado es que no había tantos cuentas de terapia en el tiempo. Frecuente, los autores que han trabajado con niños resumen su experiencia en 1 o 2 páginas contando. El que me parecía importante es contar los pasajes de la terapia, los tiempos de la terapia. En el caso de Michele es como una gran sinfonía, ¿no? Con movimientos diferentes en el tiempo. En el caso de Hilary es como una música de Schubert, un poco más simple y breve. Pero hay un problema de armonía en el tiempo del trabajo terapéutico. Yo creo que enseñar esto es posible solo contando las historias de una manera larga, con tiempo, ¿no? Para poder apasionarse también a la historia. Stefano ha recordado el punto de la contratransferencia como un punto crucial del trabajo del psicoterapeuta. Yo creo que en las historias de los 5 niños, la contratransferencia de la terapeuta está siempre presente. Es el baricentro de sus reacciones. Cuando con Hilary, Manuela se llama la terapeuta, se inventa la pregunta:
y cómo ha sido tu nacimiento. Yo creo que ella hace un movimiento de su corazón, de su contratransferencia positiva, digamos, ¿no? Innovativa en la situación de dolor y de confusión de la niña. Hay un punto técnico en el cual yo creo que es importante reflexionar bien, que no hay terapia en estas situaciones sin supervisión regular, porque el aparato psíquico del terapeuta, en mi opinión, no puede tener todo sin haber un punto de referencia y de discusión. Así, la enseñanza que hay en estos 5 casos es también una enseñanza sobre la necesidad de 2 niveles. Escucha en la habitación de la sesión y ayuda en la escucha en la situación de supervisión. Esa es la primera razón, enseñar. Porque ninguno te lo enseña y sería importante saberlo. La segunda motivación es decir que la escucha terapéutica de niños en la práctica no se hace. No se hace en Barcelona, no se hace en Roma, no se hace en Londres, no se hace de una manera sistemática, porque no está en la cultura de las estructuras de la asistencia. Hay casos en los cuales se hace. Hay un centro maravilloso en Milán, ¿no? Del cual hemos derivado nuestra experiencia de Roma con ¿te recuerdas, Stefano, cuando Francesca había venido, ¿no?, a ver el centro de Milano y después ha sido ella a insistir conmigo, ¿no? Y hemos solucionado esto haciendo el centro de Roma, ¿no? Pero son experiencias particulares. En los servicios en los cuales se trabaja con infancia infeliz, con niños traumatizados, abusados, hay muchos operadores que se ocupan de niños, pero no hay operadores, terapeutas que escuchan a los niños. Esta mañana hemos hablado de un caso de Barcelona en una supervisión. Es difícil, ninguno sabe cómo se hace y ninguno lo hace. Ninguno es demasiado, pero el problema es esto, ¿no? Que escuchar a los niños es útil, pero no se enseña y no se practica. Vivimos con un retraso terrible en esto. Estas historias han sido escritas y contadas y discutidas por mí con esta finalidad fundamental. Es decir, que se pueda empezar a estudiar esto en la formación de profesionales y aceptar estas prácticas en las actividades profesionales. Una última cosa para mí es importante decir, es esto, que escuchar a los niños sería mucho más importante también en situaciones de crisis familiares, en separación y divorcio. Allí hay una forma particular de maltrato que es ligada al hecho que la pareja parental está tan llena de
dolor, confusión, rabia, que se olvidan de sus niños por un tiempo, al menos por un tiempo. Y que los profesionales que intervienen en estas situaciones frecuentemente no escuchan a los niños. Piensan protegerlos, pero no piensan a escucharlos. Así yo concluyo esta intervención repitiendo el que decía Stefano antes, ¿no? Que hay dos ilusiones. Proteger es suficiente, curar es suficiente. No, tenemos que proteger y curar. La terapia, la escucha, la elaboración del trauma en el discurso, el dar palabras a su dolor es necesario. Y también es necesario que esto se verifica en un contexto en el cual hay protección del niño. Ese es un poco el discurso. Gracias otra vez a todos, porque ha sido precioso para mí de escuchar de colegas tan importantes también culturalmente, ¿no? Que este discurso puede funcionar si ellos lo han gustado. Esto significa, ¿no? Este libro tiene sentido y esperamos que tenga también muchos lectores, ¿no? Y que lo estudien. Sí, muchísimas gracias, Luigi. Y muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy en esta presentación del libro Escuchar a los niños, que ya está disponible para la venta. Y sin más de momento, quiero darle las gracias a todas las personas que han podido estar con nosotros y aprovechar para recordarles que mañana hay un seminario organizado por Estia con Luigi Cangrini y Jorge Barudi. ¿No, Dimitra? ¿Hay algo más? No, simplemente que van a poder seguir viendo ese precioso debate que han que creo que va a ser muy interesante. Aparte de Klein, pero también entre las neurociencias, la psicoanálisis y el puente sistémico, creo que dos voces, dos maestros maravillosos. ¿Quieres poner en el chat el link? El link. Por las personas que lo quieran tener. De Estia. Sí. O algo así. Puedes copiar y en el alguien chat. que escuche de mi equipo, que es más técnico, podría hacerlo. Sí, será en castellano. Será en castellano. Sí, en castellano. Muchísimas gracias. También les llegará un correo de parte de la editorial con información. Allí variada. está el link. También ahí está el link, sí. Enrique, ¿me envías una copia del libro? Sì, non ho l'indirizzo di Roma. Sí, pero lo envío, sí, nos envío en breve, claro que sí. Okay. Varias copias. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, Stefano, Dimitra, Marta. Muchas gracias también a ti, Enrique y Marta. Sí, gracias, Luigi. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.